atrás, sí, presupuesto de costo de ventas. ¿Alguna duda? Aprovechemos ahora para evacuar alguna duda que haya quedado de la clase anterior para el grupo 7 y bueno, para los del grupo del profesor Matar también, si tienen alguna duda. Es el No, profe, momento. no, bueno. Avanzamos. Bien, avanzamos. Entonces, retomando un poquito teoría, ustedes saben que hay dos métodos o varios métodos para determinar el costo de ventas. En este caso vamos a determinarlo por el método de diferencia de inventario, ¿sí? ¿Está bien? Y acá tenemos que tener presente que podemos hablar de empresas comerciales y de empresas industriales, ¿está bien? Entonces, ¿cómo determinábamos el costo de venta en las empresas comerciales? ¿Alguien se acuerda? Ahora el micro. Existencia inicial más compras menos existencia final. Excelente. Y ahí determinábamos el costo de venta de la mercadería. Muy bien. Para empresas industriales, entonces, lo que vamos a hacer es tomar la existencia inicial de productos terminados más el costo de producción menos la existencia final de productos terminados. Como les comentaba en la clase anterior, en la realidad es muy probable que en empresas le toque una mixtura de ambos métodos. ¿Por qué? Y bueno, porque digamos, cierto inventario van a comprar y cierto inventario es muy probable que lo tengan que producir o que la empresa tenga, digamos, la posibilidad de producirlo. Dicho esto, vamos a avanzar con este caso de empresas industriales porque es lo que nos plantea la guía de trabajos prácticos, ¿sí? La fábrica de alfajores. Bueno, entonces, ¿qué decimos? ¿De dónde vamos a tomar nuestra existencia inicial de productos terminados? Para el primer subperíodo de planificación. ¿Recuerdan? ¿Alguien que recuerde del grupo 7? El estado de Del situación. estado de situación patrimonial. Muy bien. ¿Y qué particularidad teníamos con eso? Ya habíamos determinado esa existencia, ¿no es cierto? Sí, que estaba expresado en Está unidades monetarias. está expresado en unidades monetarias. Entonces, para el programa debíamos transformarlo, pero para el presupuesto, como el presupuesto está valorizado, ya tenemos directamente la existencia. Y el costo de producción para el primer subperiodo, ¿de qué herramienta de planificación que vimos anteriormente vamos a tomar el dato para el primer subperiodo? Del presupuesto Presupuesto. Del de costo de costo de producción. producción. ¿Está bien? 15.588. Tomamos ese dato y avanzamos. La existencia final. ¿De dónde podemos obtener la existencia final de productos terminados? ¿De dónde podemos obtenerla? Y aquí vamos a relacionar dos herramientas de planificación que vimos anteriormente. El programa de producción, donde vemos unidades físicas, y el presupuesto de costo de producción. ¿Está bien? ¿Recuerdan? Por favor, chicos, feedback. Entonces vamos reforzando esto para los chicos del grupo del profesor Matar también es importante. Entonces nosotros vamos retroalimentando, digamos, todo el proceso de aprendizaje. Los alumnos del profesor Matar, ¿tienen en claro cómo hacemos esto? ¿Por qué tomamos los datos ahí? ¿Recuerdan qué datos teníamos en el programa de producción? ¿Y qué Sí. dato podemos determinar del presupuesto de costo de producción? Sí, No, sí, que estoy entendiendo, me el estoy programa ubicando. en unidades físicas y después podemos determinar el costo unitario de producción a partir de el costo total dividido las unidades a producir, ¿sí? Entonces sacamos el costo unitario, lo multiplicamos por el programa de costo de producción y podemos determinar eso. Muy bien, avanzamos. La Profesor, existencia final. Adelante, adelante. disculpe, Sí, sí. me, la clase anterior no me surgió esta duda, pero ahora que lo estoy viendo de nuevo, Sí. sí me está surgiendo, que es que solamente tomamos como costo de venta la parte de los costos de producción, pero no, por ejemplo, comercialización ni nada por el estilo. Repasemos un poquito, repasemos un poquito. Esto recuerdan, yo les había, ¿vos sos del grupo 7 o del grupo del profesor Matar? 7. 7. Recuerdan que yo les había comentado que tenemos que traer conceptos de contabilidad. Es muy importante que repasen, ¿sí? El costo de producción
representa un rubro distinto a los gastos de comercialización. ¿Todos tienen en claro esto? ¿Todos tienen en claro esto? Sí, Los costos de producción nosotros armamos, dentro de las herramientas de planificación, teníamos el programa de producción y el presupuesto de producción. ¿Está bien o no? Y con eso nosotros determinamos cada uno de los elementos del costo de producción, puesto que para esta empresa solamente producimos, no compramos, ¿está bien? No compramos, digamos, inventario, mercaderías para vender. Todo lo que vamos a destinar a la venta va a estar producido, alfajores en este caso, va a estar producido por la empresa. Entonces, no debemos mezclar lo que son gastos de comercialización o gastos de estructura respecto a específicamente el costo de producción. Esa diferencia, ¿todos ustedes lo entienden o no? ¿O necesitan que haga alguna aclaración? Si no, vamos directamente a contestar al compañero. Disculpa, Sí. profe, ahí para clarificar aún más, David, que hacías la consulta recién, ubicate en el estado de resultado Exacto. cuando vos, ¿cómo determinás el costo de producción? ¿Sí? O mejor dicho, el costo de venta, lo ubicás después de las ventas, neteando las ventas, obtenés la contribución, ¿no es cierto? La utilidad bruta. Ese costo de ventas está relacionado con un sistema o método de costeo, ¿no es cierto? El método de costeo que se utiliza en la habitualidad, digamos, ¿sí? Es el costeo directo, ¿sí? O costeo variable, no el costeo por absorción o completo. Entonces, cuando hablamos de costeo directo, ¿sí? O costeo variable, solamente incluimos como costo de venta, ¿sí? Los costos variables. Y el costo de producción es, digamos, por definición es costo variable, ¿sí? No deberías, como decía el profe, incluir los costos, o mejor dicho, los gastos de comercialización que serían considerados un componente fijo. ¿Está bien? Esa es por ahí, para que te ubiques un No, poquito. claro, el tema es que justo me colé en una clase de formulación de proyectos y ya en el Sí. primer ejercicio hacen, por ejemplo, lo ponen, aparte de costos de producción, ponen comisiones y eso es Claro. como costos Haremos el- No, de no, ese es otro comercialización. concepto. Ahí Ese voy, es un, ahí Por voy. eso, es un concepto variable igual. Ahí Sí, voy. tenemos. claro, por eso. David, ¿te ubicás acá cuando estamos? Yo puse en pantalla ahora el presupuesto de costo de producción. ¿Te ubicás cuáles son los elementos del costo de producción y por qué no iría un gasto de comercialización? Como bien mencionaba el profesor, un gasto de comercialización. ¿Te ubicás acá retomando un poquito el presupuesto de Claro, costo de tiene producción? sentido porque Bien, los gastos de comercialización son fijos y esto estamos hablando correcto. de variables. Me No quedó obstante, clarísimo. vos mencionaste un gasto de comisiones. Yo les mencionaba en la clase pasada, vamos a profundizar cuando toquemos ese práctico, que existen dos enfoques para poder mostrar el estado de resultado. Uno es el enfoque de la contribución marginal, que es el que estamos utilizando acá, y otro es el enfoque del margen bruto. ¿Está bien? Entonces, vos mencionás comisiones que claramente van a ser variables atento al nivel de actividad, atento al nivel de ventas, ¿sí? Ese dato de comisiones va a ir sobre la contribución marginal, se nos va a permitir determinar la contribución marginal, pero eso es para otro ejercicio, no aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? Por lo tanto, te Perfecto, pido paciencia y ya vamos a llegar a ese ejercicio y te va a quedar mucho más claro lo que es la perfecto. estructura de costos variables, la estructura de costos fijos. ¿Está bien? Bien. Gracias, profesor. Avanzamos. No, por favor. Avanzamos entonces. Tomamos la existencia final de productos terminados, que va a convertirse en la existencia inicial en el segundo subperíodo. Nuevamente tomamos el presupuesto de costo de producción que le mostraba hace un instante, ¿sí? Trasladamos el costo de producción. ¿Se acuerdan que aquí teníamos la particularidad de cómo cambiaba el costo y eso nos requería una tarea, un esfuerzo mayor a efecto de determinar el costo de producción? Todos recuerdan eso, ¿no? Y luego lo que hacemos para la existencia final es nuevamente relacionar las unidades del programa de producción por el costo unitario de producción que les mostraba también hace un instante. ¿Sí? Repetimos esta secuencia para el tercer subperíodo de planificación. Existencia final,
se va a convertir en la existencia inicial, sumamos el costo de producción para el tercer subperíodo y nuevamente vamos a relacionar las unidades físicas del programa de producción por el costo unitario que hemos determinado en el presupuesto de costo de producción. Sí, profesor. ¿Querías mencionar algo? No, estamos Bien. ¿Alguna duda hasta acá sobre el presupuesto de costo de ventas, chicos? Profe, Realmente, ahí en el costo de producción, los 33.383, es la Sí, sumatoria de los dos sí. valorizados del costo total de producción en el segundo periodo, porque estaban valorizados distintos. Exacto, exacto. Habíamos mencionado que para determinar el costo de producción, ¿qué pasaba con la materia prima? Teníamos un incremento en el costo de la materia prima. Esto hacía que, sumado a esta variación en el precio, más la aplicación de una política de stock, ¿sí? Hacía que cierta parte esté valorizada con un costo y otra parte esté valorizada con un nuevo costo. Entonces teníamos que determinar cuál era el costo total en función de esa combinación. ¿Está bien? ¿Quieren que lo mostremos o está claro esto? Si no, lo volvemos a mostrar, ¿eh? Porque ese es un tema que si bien entra mucho en el detalle, es importante que lo tengan en claro porque es algo que se les puede plantear no solamente en un examen, sino en la vida real, claramente. ¿Tienen claro o volvemos para atrás? Si no, avanzamos, ¿eh? ¿Puedo mostrarlo, profe? Ahí lo Sí, están pidiendo. vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. rapidito que no. Rapidísimo porque estamos complicados con el tiempo, chicos, ¿sí? Bueno. Fíjense, el costo de producción para el segundo superior. Fíjense que nosotros tenemos una existencia final, ¿sí? De materia prima de 8.284 unidades, programa de compras. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué costo estarían evaluadas las materias primas del primer cuatrimestre? A 0,50. Pero para el segundo cuatrimestre hay un incremento de un 2%. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuántas unidades del producto terminado debo producir en el segundo cuatrimestre? 33.135. Ahora, ¿qué va a pasar? Por política de stock, ¿cuántas unidades de materia prima mantuve en existencia final? 8.284. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo valorizamos? De las 33.000, siempre teniendo presente que tenemos una relación 1 a 1, 8.284 van a estar valuadas a 0,50. Esto me da 4.142 unidades monetarias, ¿sí? Traducimos a valores monetarios. Pero para llegar a estas unidades a producir, me faltan. Entonces, ¿cuántas me faltan? 24.851. ¿Pero a qué costo? A 0,51, ¿sí? Valorizamos y eso es lo que me permite obtener, digamos, un nuevo valor de la materia prima. ¿Está bien? Entonces, esto me incrementa el valor de la materia prima, que si yo sumo en su totalidad, ¿sí? Llego a materia prima más mano de obra directa más costo variable de fabricación, me permiten obtener el costo total de producción para este segundo subperíodo. Me da un costo unitario mayor producto de esto. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Perdón que estoy yendo rápido, pero es porque realmente necesitamos llegar. Bueno, hasta ahí Sí, profe, presupuesto de perdón, costo de ventas. Sí, adelante. disculpe. Sí, comprendí. Lo único que quería que me quede claro nomás, la Sí, existencia final de productos terminados, vio que en la tercera fila, segunda columna, dice menos 3.205. Eso es porque se ajustó la cantidad que sacamos de la existencia final del programa de producción, ¿puede ser? recordamos cuál es la fórmula para obtener el costo de venta de productos terminados en una empresa industrial. Existencia inicial más costo de producción menos existencia final de productos. ¿Se entendió por qué? Estamos respetando la estructura algebraica de la fórmula. ¿Está bien? Claro, sí. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Se Sí, 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 entendió? sí, sí, Listo. sí, sí. Avanzamos. Avanzamos entonces. Vamos directamente ahora a uno de los núcleos y de las cuestiones que sí o sí es muy probable que ingrese en un examen, que es el presupuesto económico. Como habrán visto en teoría, el presupuesto económico nos permite determinar justamente de forma proyectada, en este ejercicio de planificación que estamos haciendo,
¿cuál sería el resultado que obtendría la empresa de llevarse a cabo toda su política, digamos, tanto de administración de políticas de stock, de ventas, su estimación de ventas, la incorporación de determinados bienes de uso, etcétera, ¿sí? Vamos entonces a comenzar completando el presupuesto económico, este estado de resultados proyectados para este nuevo ejercicio. Las ventas, ¿de dónde le parece que nosotros traeríamos los valores monetarios o las unidades monetarias relacionadas a cada subperiodo de planificación de las ventas? ¿De qué herramienta de Presupuesto de planificación? ventas. Presupuesto de Excelente. Traemos las unidades monetarias, los pesos, en este caso, del presupuesto de ventas. Costo de ventas. ¿De qué herramienta de planificación traeríamos los valores del costo de ventas? Del presupuesto de costo de venta. Excelente. Fíjense lo importante de armar correctamente los programas para traducir esas unidades físicas en valores monetarios en los presupuestos, para luego consolidar en un estado de resultado, para saber cuál será el resultado y de ahí poder derivar de conclusiones respecto a rentabilidad, etcétera, ¿sí? Y allí vamos a determinar, simplemente por diferencia, vamos a determinar la contribución marginal. ¿Está claro? ¿Alguna duda respecto de esto? Los valores, no estoy haciendo directamente el cálculo porque es básicamente traer lo que ya hemos determinado como resultado de cada herramienta de planificación, lo que hemos determinado, ¿no es cierto? Para cada herramienta. ¿Está claro? Profe, Contribución marginal. perdón, Adelante, adelante. es respecto a los totales, eso es Sí. necesario, ¿no? Disculpe, O sea, el ¿me total escucha? de todo el ejercicio. Sí, Creo sí, que hay sí, una sí. columna. Sí, sí, Ahí sí. está. Ya vamos a encontrar su utilidad. ¿Está bien? Dale, forma parte de la estructura del Exacto. presupuesto económico de estado de resultado proyectado, así que la respuesta es sí. ¿Está bien? Bien, gracias. Bien. Bueno, Seguimos. avancemos. Costos fijos. ¿De dónde les parece que nosotros traeríamos los costos fijos o gastos fijos? El estado de resultado puede ser ¿Qué estado de resultados? ¿Estado de resultados? del ejercicio anterior, digamos. Correcto. Pero ¿cuál es el problema que tenemos respecto a ese valor? Tenemos un valor exacto. No. Entonces lo que vamos a hacer, como tiene una periodicidad anual, es, digamos, traducirlo en una unidad que pueda ser incorporada al subperiodo de planificación. ¿Está bien? Entonces dividimos por 3 subperiodos y vamos a obtener. Nos dice en el enunciado, digamos, que se mantiene, digamos, no hay variaciones. ¿Está bien? Entonces directamente trasladamos estos valores proporcionales a cada subperiodo. Punto Muy bien. 5 planteo, chicos. Punto 5. ¿Está bien? Avanzamos con las amortizaciones del ejercicio. ¿Sí? Entonces, para esto, punto número 11. Fíjense lo que dice el enunciado en el punto número 11. La empresa se propone renovar equipos por 70.000 en mayo, pagando al contado el 70%, el 30% restante se financiará en pagos cuatrimestrales iguales de capital con un interés del 24% anual. Un comentario que es muy importante respecto al presupuesto económico de estado de resultado, que se rige para su construcción a partir del criterio de lo devengado, ¿sí? En este sentido, no vamos a tener presente para la construcción del estado de resultado cómo se va a pagar en este momento, pero vamos a ver que nos sirve para otra cosa. ¿Está bien? Entonces, primer punto, la empresa va a incorporar bienes. ¿Por qué es importante este punto? Si yo voy a incorporar bienes de uso, claramente, si estoy sobre la línea de amortizaciones, quiere decir que voy a tener que amortizar esos nuevos bienes de uso. ¿Está bien? Sí. Avancemos con el punto número 12. Se venderán equipos en el mes de mayo que tienen un valor de origen de 50.000 y amortizaciones acumuladas de 30.000. El precio de venta estimado es de 25%. Y si ven el punto número 15 en el enunciado, nos dice que la tasa de amortización de los bienes de uso es de un 15% en promedio. Con toda esta información y para completar la línea del presupuesto económico relativa a las amortizaciones, vamos a armar el anexo de bienes de uso. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos con el valor de origen. ¿Cuál sería el valor de origen y de dónde lo vamos a obtener para construir, digamos, este anexo? ¿De dónde vamos a obtener el valor de origen de los bienes de uso para calcular luego su amortización? Estado de situación patrimonial. Excelente, del ejercicio anterior. Entonces vemos
el estado de situación patrimonial, en el rubro bienes de uso nos dice que tiene un valor de 150.000. ¿Se produjeron compras en este primer subperiodo de planificación? Fíjense lo que dice el punto No. 11. No, En no. mayo se compra, se prevé comprar, y en mayo también se prevé vender. Con lo cual, en este primer subperiodo, el total de bienes de uso en su valor de origen es de 150.000. El punto número 15 del enunciado, como decía, dice que el 15% en promedio es la tasa, digamos, de amortización. Pero ¿qué pasa? Esa es una amortización para el ejercicio completo. ¿Me siguen? Entonces, tenemos que hallar la proporción que va a ser atribuida a este primer subperiodo. ¿Muy bien? Dividimos por 3 y obtenemos los 7.500 que sí van a ir como dato para el primer subperiodo en el presupuesto económico en la línea de amortizaciones. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Avanzamos hacia el siguiente subperiodo en el anexo de bienes de uso. El valor de origen, vamos a tomar el total del primer subperiodo al valor de origen del primer subperiodo. Pero aquí ocurre justamente lo que dice el enunciado en el punto 11 y en el punto 11. Tenemos altas de nuevos bienes de uso. ¿Por qué valor? Por 70.000. Fíjense que dice, la empresa se pone a renovar equipos por 70.000. Este es el valor de origen. ¿Sí? Muy bien. Y al mismo tiempo tenemos ventas. ¿Está bien? ¿Y a qué valor van a ir? ¿Qué valor va a ir en el anexo de bienes de uso en las bajas, en las ventas? ¿Qué valor Por les parece que va a ir? Muy bien, va a ir 50.000. por 50.000, por el valor de origen. Perfecto. Hacemos la suma algebraica y tenemos que el total es de 170.000 en el rubro de bienes de uso. Calculamos la amortización, 15%, proporcionamos para el subperiodo y obtenemos que las amortizaciones cuatrimestrales serían de 8.500. En el tercer subperiodo pasamos el total hacia el valor de origen. No hay compras, no hay nuevas altas ni nuevas bajas, por ende, la amortización del cuatrimestre sería nuevamente 8.500. ¿Quedó claro esta parte? Vamos a Siempre trasladar la esto. amortización es sobre el 150.000, ¿no? Perdón. Las amortizaciones del ejercicio, perdón, profe, si no las Sí. amortizaciones del ejercicio se calcularon sobre el 150.000, ¿puede ser? ¿En qué subperiodo? ¿En qué 170. subperiodo? En el Ahí primer va. Bueno, subperiodo se calcularon sobre el ah, total. ¿Cuál fue el valor bien. de origen total de todos los bienes de uso en el primer subperiodo? 150. ¿Cuál fue el valor de origen total de todos los bienes de uso en el segundo subperiodo? 170. ¿Cuál fue el total Bien. en el tercer subperiodo? 170. ¿Está claro Ahí está eso? listo. Sí, ahí Excelente, está. excelente. Trasladamos amortizaciones del ejercicio y ahora sí estamos en condiciones de determinar el resultado operativo propio de toda la actividad que tiene la empresa, ¿sí? Hallamos primero la contribución marginal, luego determinamos, incorporando los gastos estructurales de la empresa, el resultado operativo, y ahora vamos a aquellos resultados, ya está, digamos, acá ya está expuesto que es el resultado de venta de activos, resultados que pueden o no ocurrir, depende, y que no son habituales, digamos, en la actividad propia de la empresa operativa, sino que hacen a cuestiones más esporádicas. Y ahí entonces vamos directamente al punto número 12 del enunciado. Fíjense, repetimos, que dice que se venderán equipos en el mes de mayo que tienen un valor de origen de 50.000 y amortizaciones acumuladas de 30.000. El precio de venta estimada es de 25.000. ¿Cómo nosotros determinamos el resultado de la venta de un bien de uso? ¿Alguien recuerda? Profe, antes de eso, en el chat pregunta Ahí hay una Perdón. Ignacio pregunta. Mes, Sí. A ver, seguimos, vamos al chat. ¿por qué se Vamos al divide chat. por 3 las amortizaciones de los bienes de uso que se Muy compraron bien, si quedan 2 cuatrimestres? volvemos. ¿Estamos acá? ¿Está bien? Recuerden que esta cuota de amortización es un promedio que responde a las amortizaciones del ejercicio, que tiene una periodicidad anual. ¿Está bien? Entonces, para proporcionar cuánto debería imputarse al primer subperiodo, tengo que dividir por los subperiodos que tengo. ¿Está bien o no? ¿Se entiende el razonamiento? Ahí leo el chat. Sí, para Ignacio que consulta eso, ten en cuenta, Ignacio. Ignacio, que vos en determinado subperiodo tenés altas y bajas. Entonces, Exacto. necesariamente tenés que volver a recalcular la amortización del ejercicio, entiéndase anual conceptualmente. Por ende, como vos tenés que estar trabajando subperiodos
cuatrimestrales tenés que volver a hacer la apropiación y por el porcentaje anual del 15% y después obviamente dividirlo por 3 porque tenés 3 cuatrimestres en cada año, o sea, por año, ¿sí? Entonces vas reflejando en cada subperiodo la amortización proyectada en función a la incorporación o baja de los bienes de uso que tenés durante el periodo. ¿Ese 15% es anual entonces, profe? El ¿Cómo es? 15%. Correcto, Exacto. correcto. ¿Está cuál la duda? Ignacio. Si no avanzamos. Estamos ahí respondido así. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos el resultado de la venta dentro del presupuesto económico? El resultado de la venta, bueno, tenemos el precio de venta menos el valor residual, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuál es el precio de la venta? Nos está diciendo el enunciado, 25.000, pero tenemos que hallar el valor residual. ¿Y cómo calculábamos el valor residual? El valor de Bien. origen menos las amortizaciones Menos la acumuladas. amortización acumulada. Excelente, excelente. 50.000 menos las amortizaciones acumuladas, que son de 30.000, ¿sí? Y obtenemos entonces ese valor residual. Ahora sí estamos en condiciones de decir que si el precio de venta es 25.000 y le resto el valor residual, me queda como resultado de la venta del bien de uso 5.000. ¿Está bien? Esto recuerden que se realizó en el mes de mayo, por ende eso va a ir en el segundo subperiodo. Pero al mismo tiempo ya vamos a adelantar un paso que vamos a utilizar más adelante, ¿sí? Que es el cuadro de evolución de la amortización acumulada. Y esto también va a traer un poquito más de claridad respecto a la consulta que hace Ignacio. ¿Cuál era el saldo al inicio de la amortización acumulada del rubro claramente de los bienes de uso? Miramos el estado de situación patrimonial al cierre del ejercicio 50.000. anterior. 50.000. Muy bien. Los aumentos, ¿hubo aumentos de la amortización acumulada? ¿Hubo aumentos de amortización acumulada? Sí. Exacto, que lo acabamos de calcular, que fueron de 7.500. ¿Todos me siguen? Lo acabamos de calcular, ¿sí? ¿Hubo disminuciones? Para este caso, no hubo disminuciones, ¿sí? Porque no hubo salida, no hubo venta en el primer superior planificación de bienes de uso. Entonces ahí obtenemos que el saldo al cierre de la amortización acumulada, de la cuenta amortización acumulada, es de 57.500. ¿Está bien? Saldo al inicio, no, me perdí ahí. Sí, Saldo al inicio sí. es el valor de origen. ¿Puede ser? No. No. Repito, estamos ahora posicionados en el cuadro de evolución de la amortización acumulada, de la cuenta amortización acumulada. Para este ejercicio, si ustedes prestan atención en la guía y van al estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del año anterior al que estamos presupuestando, van a encontrar dentro de activo no corriente, bienes de uso, valor de origen 150.000 y abajo la cuenta amortización acumulada por el valor de 50.000. ¿Está bien? Entonces, al inicio, en este primer subperiodo, ¿cuál sería el saldo de la cuenta amortización acumulada? Tomamos del estado de situación patrimonial del ejercicio anterior, 50.000. ¿Está bien? Luego transcurre este primer subperiodo y hemos calculado cuál sería la amortización de este primer subperiodo. Y arribamos a la conclusión de que sería de 7.500, ¿sí? En el cuadro anterior, ¿está bien? Al cierre de este primer subperiodo llegamos a 57.500. Trasladamos eso como saldo al inicio. Muy bien. Para el segundo subperiodo, ¿hubo aumentos de amortización que se van a sumar a la cuenta de amortización acumulada? Sí. Sí. Y fue de 8.500. 8.000. ¿Está bien? A ver, segundito. 8.500. ¿Hubo disminuciones? Sí. ¿Cuáles? Estas. Se produce una baja, se produce una venta de un equipo. Y yo doy de baja justamente amortizaciones acumuladas. Entonces se produce una disminución en el saldo de la cuenta amortización acumulada. ¿Está bien? Y ahí llegamos al saldo al cierre del segundo subperiodo por 36.000. Trasladamos al tercer subperiodo. ¿Hubo aumentos de amortización? Sí. Sí, recuerde que estamos analizando el saldo de la cuenta amortización. ¿Sí? 8.500 nuevamente. Y ese sería el final. Esta información la vamos a utilizar para el estado de situación patrimonial proyectado.
¿sí? Ya vamos a avanzar. Luego de ir a terminar el presupuesto Profe. económico, vamos a ir al presupuesto financiero, las posiciones financieras y luego vamos a ir al estado de situación patrimonial. Sí, adelante. Entonces, siempre que haya una venta de de un bien de uso, va a haber una disminución en las amortizaciones. Y contablemente, ¿vos qué haces cuando das de alta un bien de uso? Tenés que comenzar a reflejar su depreciación, hablando en términos correctos, ¿no? Que es el desgaste por la obsolescencia que refleja ese desgaste y obsolescencia que tiene el bien de uso. Cuando vendés ese bien de uso, no podés dejar ese saldo. Tenés que justamente darlo de baja y te permite también, como mostramos hace un instante, arribar al valor residual que le quedó a ese bien de uso. ¿Está bien? Claro. ¿Está bien? Y ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí. sí, sí, sí. Y por más de que no haya una compra de bien de uso, igual se van a seguir acumulando amortizaciones. Por A ver, supuesto. contablemente vos tenés que ir depreciando, a ver, así como haces el asiento de depreciación del ejercicio de forma anual, eso tranquilamente lo podés hacer de forma mensual. En este caso estamos trabajando con subperiodos cuatrimestrales, con lo cual vas a tener registraciones de depreciaciones cuatrimestrales. Siempre vas a tener eso, porque el bien de uso se va desgastando, deteriorando, digamos, producto de su propia vida natural y ¿se entiende? De lo que diga su parte de producción, etc. Siempre vas a tener ese concepto. Salvo revaluaciones u otras cosas que no vienen al caso, pero quédense con esta idea. ¿Está bien? Súper, perfecto. Gracias. Bien. Avancemos. Ahí hago una Adelante. aclaración Sí. respecto al resultado de venta de bien de uso, ahí los 5.000. Les tiene que quedar claro, chicos, como decía hoy al principio de este punto el profe, es un concepto contable, ¿sí? El resultado de la venta del bien de uso, que puede ser positivo o negativo. En este caso, un resultado positivo, porque el precio de venta fue de 25 y el valor residual, valor contable al momento del análisis, era de 20.000, ¿sí? Entonces 25 menos 20 me da un valor positivo del resultado de la venta bien de uso, resultado económico, contable, de 5.000. No es lo mismo pensar o incorporar el concepto financiero a este análisis, que dependerá de cómo cobro esa venta, ¿se entiende? Y en qué momento. Si lo cobro 50 en el periodo, en un determinado cuatrimestre y el 50 restante en el próximo cuatrimestre posterior al periodo anual que estoy proyectando. Todo eso ya lo vemos más adelante en presupuestos financieros, ¿sí? Pero es importante que tengan en cuenta que estamos trabajando de estado de presupuesto económico, de estado de resultado proyectado, entonces conceptualmente se hace un análisis por lo devengado, ¿sí? No me importa cómo cobro esa venta de bien de uso, sino el resultado económico. Pero quédense con la idea de que puede ser negativo también, ¿eh? Correcto. Avancemos. Entonces, siguiente línea, trasladamos por supuesto el resultado en el superior que corresponde, luego al total, y avanzamos a la siguiente línea. En este caso, intereses. Y aquí se van a fijar que en el punto número 11, retomamos la operación, dice que esta renovación de equipos va a requerir un pago al contado del 70% del valor y que el 30% restante se financiará en 3 pagos cuatrimestrales iguales de capital con un interés del 24% anual. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, la inversión que vamos a financiar van a ser 70.000. El saldo de contado que vamos a pagar va a ser el 70%. ¿Sí? Los 21.000. ¿Sí? El saldo a financiar, perdón, está bien. El saldo a financiar va a ser el 30%, 21.000. ¿Se entendió? Retomo. Vamos a financiar, la inversión se va a financiar perdón, la inversión es de 70.000. Lo que se va a financiar es el 30%, 21.000. Y el 70% de esos 70.000 se va a pagar de contado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se financia ese 30%? En 3 cuotas cuatrimestrales y, como dice ahí, iguales de capital, que sería ¿qué tipo de sistema de amortización? Alemán. Bien. Tasa de interés, 24% TNA. Aquí no está aclarado, pero
dejamos para este ejercicio práctico que estamos utilizando una tasa nominal anual, con lo cual vamos a dar una tasa proporcional que va a ser del 8%. ¿Sí? Si no, deberíamos explicitar, digamos, si estamos hablando en términos de tasa efectiva. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Por qué estamos utilizando tasa proporcional? Y ahí, aquí lo que vamos a hacer es vamos a elaborar para determinar cuáles son los intereses a imputar a cada subperíodo producto de la financiación de esta adquisición de bienes de uso. Vamos a elaborar el cuadro de amortización de la financiación de bienes de uso. ¿Sí? Cuadro que ya conocen de matemática financiera y arrancamos. Entonces, lo que vamos a financiar entonces, fíjense, un detalle muy importante. La empresa renueva en mayo, con lo cual el primer subperíodo de planificación no tiene un impacto respecto de esto. ¿Esto queda claro? No tiene un impacto. Ahora, cuando nosotros incorporamos y comenzamos con la financiación de este bien de uso, como es en mayo, aquí sí vamos a incorporar el saldo inicial, al cual le vamos a calcular la tasa proporcional del 8% y obtenemos el interés para este segundo subperíodo. Como la amortización, como está llevando adelante un sistema de amortización alemán, vamos a dividir, ¿sí?, el capital, vamos a dividirlo por los 3 pagos cuatrimestrales en cuál va a estar dividida la financiación, ¿sí? 7.000. La cuota, lógicamente, va a ser la suma del interés más la amortización real o la amortización de capital. El saldo será igual al capital menos la amortización y obtendremos los 14.000 que van a ser trasladados al siguiente subperíodo para volver a calcularle los intereses cuatrimestrales del 8%. La amortización nuevamente se repite, porque son amortizaciones iguales, producto de implementar el sistema alemán. La cuota por la suma, esto es simplemente un repaso del sistema de amortización. Obtenemos el saldo final y avanzamos al siguiente subperíodo. Ya este excede el periodo de planificación, pero lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Avanzamos con el saldo, calculamos los intereses, la amortización va a ser nuevamente la misma y ahora claramente el saldo final de la financiación va a ser 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Acá se corrió un poquito nomás, pero esto es el saldo de contado, 70%, el saldo financiero, el 30%. ¿Está bien? 21.000. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna duda? Pregunto, ¿qué información vamos a enviar al presupuesto económico en la fila intereses de este cuadro de amortización de la financiación de bienes de uso? ¿Qué información? ¿La de interés? La de Bien. interés, ¿no? ¿Qué subperiodos? El 2 y el 3. El 2 y el 3. Correcto. Eso va al presupuesto económico, ¿sí? Pero fíjense que dice, además, en el punto número 13 del enunciado, que el préstamo bancario que figura en el estado de situación patrimonial, fíjense si miran el estado de situación patrimonial, van a ver en el rubro pasivo, pasivo corriente, deudas bancarias, y en pasivo no corriente, deudas bancarias, van a ver que existe un saldo. ¿Dónde? En el estado de situación patrimonial del ejercicio anterior, al cierre del ejercicio anterior. ¿Sí? Bueno, este punto hace referencia a eso. Fíjense lo que dice. Se tomó hace 2 años, se convino a amortizarlo, en este caso también por sistema alemán, en 60 cuotas mensuales, a una tasa del 15% anual y con 2 años de gracia. El primer pago se realizará en enero de este periodo que estamos presupuestando. Esto nos permite inferir que el capital del préstamo es ¿cuánto? ¿Cuánto les parece que va a ser el capital del préstamo? Si se tomó hace 2 años. Es completo el capital. Exacto, porque tenemos 2 años de gracia. ¿Todos me siguen ahí? ¿Por qué el capital del préstamo es 30.000? ¿Puedo explicar de nuevo, profe, por favor? Sí, por favor. Fíjense que dice que el préstamo que figura en el estado de situación patrimonial, ¿dónde vamos a observar para determinar ese préstamo bancario? Vamos a ir al rubro pasivo, pasivo corriente, deudas bancarias. Fíjense que dice un saldo de 6.000. Calculo que todos tienen su guía a mano. Y si vamos al pasivo no corriente, dice deudas bancarias, 24.000. ¿Está bien? Entonces,
El total del pasivo bancario, ya sea de corto plazo y de largo plazo, es 30.000, 6.000 va a los 24.000. Ahora, aquí en el punto número 13 nos dice cuál es, digamos, el comportamiento que ha tenido esa deuda. Esa deuda se adquirió y recién se va a pagar ahora el total de ese capital, puesto que tuvimos 2 años de gracia. Se tomó hace 2 años y tuvimos 2 años de gracia. Y el primer pago se realizará en enero, lo que nos permite inferir que el capital del préstamo a partir de ahora va a ser de 30.000. La suma de los 6.000 más los 24.000. ¿Está bien? También nos aclara que el sistema de amortización es alemán y que la periodicidad de las cuotas es mensuales. ¿Sí? ¿Respondí a la pregunta, estimado? Periodicidad 60 cuotas. Sí, profe. Sí, Bien. muchas gracias. Muy bien. Plazo de gracia 2 años. Y la primer cuota entonces sería pagada en enero. La tasa de interés es 15%, nuevamente TNA, o sea que vamos a hallar una tasa proporcional mensual de 2.25%, ¿sí? Una tasa proporcional. ¿Sí? Vamos al cuadro. Cuadro de amortización del préstamo bancario. Todo esto apunta a determinar dentro del presupuesto económico qué valores van en cada subperíodo para la línea de intereses. ¿Está claro? Determinamos los intereses a imputar nuestro periodo de planificación por la financiación del bien de uso y ahora estamos determinando los intereses a imputar en cada subperiodo producto del préstamo bancario. Simplemente para aclarar el contexto de por qué desarrollamos todo esto. Vamos al cuadro de amortización. Saldo inicial, 30.000. Intereses, vamos a decir que el 30.000 por 0.100, en este caso 125, ¿por qué? Porque habíamos sacado cuatrimestral, pero aquí lo vamos a calcular de forma anual. ¿Podría hacerse de forma cuatrimestral? Sí, vamos a hacerlo como está planteado en la solución que tienen subida al aula virtual. ¿Está bien? 375. La amortización real va a ser dividir el capital por las 60 cuotas, 500. Determinamos la cuota, interés más amortización, llegamos al saldo final. Trasladamos, repetimos la operación para cada uno de los meses de este primer cuatrimestre. ¿Sí? No tiene ninguna complejidad. Y ahí obtenemos que el interés para este primer subperíodo es de 1.463. Esto es lo que vamos a llevar a el presupuesto económico. Sumamos los intereses de cada uno de los meses, puesto que la cuota es mensual, tomamos ese valor de intereses cuatrimestral y lo vamos a tener en cuenta para la fila de intereses del presupuesto económico. Muy bien. Seguimos. Disculpa, Sí. profe. No, por favor, adelante. Recuerden que ustedes no pueden modificar las condiciones de un préstamo, ¿no es cierto? En cuanto, más allá que ustedes tienen periodos o subperiodos cuatrimestrales como información de gestión en el proceso de planificación presupuestaria que estamos analizando, las cuotas son mensuales, digamos, tienen todo, los términos o las cuotas, como les decía, son mensuales, entonces no pueden cambiar eso, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es sumar o totalizar en función al subperiodo que están trabajando. Por eso es que se trabaja de esta manera, ¿no es cierto? No es que agrupo 4 meses porque estoy trabajando cuatrimestralmente y calculo una cuota cuatrimestral. No, la cuota es mensual. Pues totalizo los conceptos que necesito, pero no podemos cambiar los términos del préstamo. ¿Ah? Vale, la aclaración. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Avanzamos? Bien. Entonces, misma situación para el segundo cuatrimestre. Sabemos entonces cuál va a ser el valor que vamos a llevar al presupuesto económico, la línea de intereses. Sumamos los intereses de cada una de las cuotas mensuales y tenemos el total de intereses para el segundo cuatrimestre. Misma situación para el tercer cuatrimestre. ¿Está bien? Realizamos, digamos, el cuadro de evolución del préstamo y llevamos. Fíjense ahora, para la línea del presupuesto económico, la línea de interés en el presupuesto económico, vamos a sumar los intereses de financiación de bienes de uso más los intereses del préstamo. ¿Sí? Y ahí llegamos a que, como en el primer subperiodo no incurrimos en una deuda para la adquisición del bien de uso, sino que fue recién a partir del segundo, aquí tenemos 0.
pero sí tenemos intereses del préstamo bancario, que se comenzaba a pagar a partir de enero de este año de planificación. Sumamos, y esto sí vamos a trasladar a nuestro presupuesto económico. ¿Está bien? ¿Alguna duda? De esta manera vamos a llegar restándole incorporando tanto el resultado de la venta de activos fijos, de bienes de uso, que es positivo, y los intereses, que claramente son negativos, vamos a arribar al resultado antes de impuestos en el presupuesto económico. Como bien marcaba hoy el profesor, sí. Si existiese algún resultado financiero ahí positivo, ¿va en esa línea también, antes de esto, después del resultado operativo? Justamente, en esta sección estamos viendo resultados que no forman parte de la actividad operativa del ente, resultado de la venta de activos, y cuando hablamos de interés estamos hablando de resultados financieros. Ya vamos a ver que a esta línea, cuando armemos el presupuesto económico reformulado, vamos a incorporar otros intereses, otro costo financiero. ¿Sí? Ya vamos a ver, ¿sí? ¿Está bien? Okay. Como bien mencionaba el profesor, en este caso el resultado de la venta de activos es positivo. Si tuviese un resultado negativo, bueno, claramente restaría allí. Llegamos al resultado antes de impuestos. Nos dice el punto 17 que la tasa de impuesto a las ganancias es del 30%. A prestar atención nada más, no es para esta herramienta de planificación que se rige bajo el criterio de lo devengado, pero nos aclara que se paga en el mes de mayo del año siguiente al de su devengamiento. En este caso, todavía vamos a prescindir de ese dato, pero aquí sabemos que si le calculamos el 30% a cada uno de los resultados de cada subperiodo, podemos luego determinar el resultado neto que vamos a obtener en cada subperiodo por llevar adelante toda esta estrategia que tiene la empresa, ¿sí? Estas ventas estimadas, los costos, la incorporación de activos fijos, la venta de activos fijos, llevar adelante, digamos, pagar los préstamos que tiene, etc. ¿Quedó alguna duda hasta acá cómo armamos el presupuesto económico o estado de resultado? Si no, vamos a avanzar a otro pilar importantísimo. Profe, ¿podría volver al cuadro anterior? Un segundo. Cuadro anterior. El cuadro anterior estábamos hablando ¿Dónde de... estaba la sumatoria? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Aquí? ¿Dónde, mi estimado? Perfecto, profe, gracias. ¿Está bien? Bien. Bueno. Perdón, a mí me quedó solo una duda, sí. Pero a tenerlo en cuenta nomás. Adelante. El impuesto a las ganancias entiendo que se calcula sobre el resultado antes de impuestos. Bien. El tema es, en este caso el enunciado, o sea, lo pide. Claro. Punto número 17. Fíjense que Claro. la tasa de impuesto a la ganancia es el 30%. A ver, el impuesto a las ganancias siempre se los van a pedir. Y es un concepto importante hablando en términos financieros. Hay tesis de premios Nobel que tratan sobre justamente el impacto que tiene este impuesto a las ganancias, llámese Modigliani Miller, por ejemplo, y el escudo fiscal que esto genera, y también de otros conceptos. Pero siempre va a aparecer en este tipo de ejercicios de administración financiera. Si no aparece, lo cual dudo, vemos cómo evacuamos esa duda. Pero si no, es muy probable que siempre te aparezca cuál es la alícuota del impuesto a las ganancias a aplicar. En términos simplificados acá, por supuesto, porque el impuesto a la ganancia requiere muchísima labor a la hora de liquidarlo. ¿Evacuada la duda? Está, profe, sí. Muchas gracias. Bien. Avanzamos al presupuesto financiero. El presupuesto financiero, entonces, nos va a permitir, ya va a estar construido a partir del criterio de lo percibido. Como bien mencionábamos en la clase anterior en mi grupo, muchas veces todas las operaciones que realiza una empresa, muchas veces no, habitualmente todas las operaciones que realiza una empresa, no se cobran, todas las ventas no se cobran en el mismo momento. Y todos los pagos que realizamos no se realizan en el mismo momento. Siempre tendrá la empresa algún tipo de pasivo, habrá algún tipo de diferimiento en los pagos, como en las cobranzas. Entonces, por eso, para compatibilizar el estado de resultado que está construido a partir de criterios contables y a partir del criterio de lo devengado hacia el fluir del dinero, del flujo del dinero,
vamos a construir el presupuesto financiero, basado en el criterio de lo percibido. Aquí sí nos importa cómo cobramos, cuándo pagamos, ¿sí? Previamente, algunas aclaraciones. Como convención, vamos a utilizar para este ejercicio convención 30 días, 360 días en el año. 30 días en el mes, 360 días en el año. Y aquí vamos a ahondar en un concepto que es el de los periodos medios, los conceptos de periodos medios. Como sabemos, los subperiodos de presupuestación, dada esta convención de 30 días, 360, el cuatrimestre va a tener 120 días. ¿Sí? El punto número 8 del enunciado nos indica que todas las ventas se realizarán a crédito y el periodo medio de cobranzas se ha establecido de 15 días para los próximos ejercicios. Esto ya nos está indicando, primero, que todo lo que vendemos a crédito y que además no se cobra todo en el momento, sino que tenemos un periodo medio de cobranza, 15 días. Bueno. Ese es nuestro periodo medio de cobranzas. Va de suyo mencionar que no va a estar explícito en un examen esto. Van a tener que calcularlo. Vamos a avanzar sobre estos temas en sucesivos ejercicios de la guía práctica. ¿Está bien? ¿Cómo calculamos cuánto vamos a imputar a un subperiodo? ¿Cuánto se va a cobrar en un subperiodo y cuánto vamos a diferir? Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. El porcentaje de cobranza del subperiodo va a ser igual a los días que tiene el subperiodo menos su periodo medio de cobro, dividido los días del subperiodo. Esto nos indica que se va a cobrar de las ventas que hemos reflejado en el presupuesto económico en un determinado subperiodo, se va a cobrar en el periodo 87,5,50%. Producto de decir 120 días del subperiodo menos el periodo medio de cobranza, 15 días, dividido los 120 días del subperiodo, nos arroja este guarismo. ¿Está bien? Ergo, si cobramos el 87,50%, uno menos eso, nos tendría que dar la cobranza que diferimos. ¿Hacia dónde? Hacia el siguiente subperiodo. El cálculo completo sería este. Periodo medio de cobranzas, dividido los días del subperiodo, nos permite determinar que el 12,5% son las cobranzas que las vamos a diferir al siguiente subperiodo de planificación. ¿Está bien? Entonces, 87,5% de las ventas del primer cuatrimestre se cobran en ese cuatrimestre. El 12,5% de esas ventas se van a cobrar en el segundo cuatrimestre. Y así con los siguientes subperiodos de planificación. Eso respecto a las cobranzas. Vamos ahora respecto a los datos de las ventas. Fíjense. Los proveedores, punto número 10 del enunciado, los proveedores financian las materias primas a 60 días. El resto de los gastos se pagan al contado. Muy bien. Entonces, dicho esto, ¿qué vamos a decir? Que nuestro periodo medio de pago de las materias primas, de las compras de materias primas, va a ser de 60 días. Misma idea, misma metodología de cálculo para los pagos de las materias primas que van a ser imputadas en el subperiodo. Como sabemos, en el estado de resultados teníamos el costo, las compras de materias primas, ¿sí? Lo que hace al costo de producción. De eso tenemos que calcular un determinado porcentaje que se va a pagar. No todo vamos a pagar en cada subperiodo. Bueno, ¿cómo hacemos? 120 días que tiene el subperiodo menos 60 días que es mi periodo medio de pagos, dividido los 120 días que tiene el subperiodo, significa que el 50% de lo que vayamos a comprar de materias primas vamos a pagar en ese mismo subperiodo. Uno menos ese guarismo me da lo que vamos a los pagos que vamos a diferir al subperiodo siguiente. ¿Qué quiero decir? Que en el primer cuatrimestre, simplemente haciendo un ejemplo puntual, vamos a pagar las compras de materias primas el 50%. Y el otro 50% las vamos a pagar en el segundo cuatrimestre. ¿Bien? Además, nos dice el punto número 16 del enunciado que los socios esperan retirar cuatrimestralmente 8.000 pesos de resultados del periodo anterior. Esto vamos a verlo ya en el rubro correspondiente, y el resto se reinvierte en la empresa. En el primer cuatrimestre deben retirar 5.000. Entonces, los retiros de los socios en el primer cuatrimestre van a ser de 5.000.
Nos aclara claramente el punto número 16 del enunciado. Para los siguientes subperiodos se van a retirar, los socios van a retirar 8.000 en cada subperiodo. Bueno, vamos entonces al presupuesto financiero, basado en el criterio de lo percibido. A diferencia de la estructura del presupuesto económico, del estado de resultado que ya conocen aquellos que, bueno, todos me imagino que independientemente de la carrera han visto la confección de estados contables y específicamente el estado de resultado, aquí vamos a dividir en ingresos y egresos. Estamos hablando de fondos. ¿Sí? ¿Alguna duda antes de avanzar con la confección del presupuesto financiero? ¿Algo que les haya hecho ruido, que no entiendan? Mientras me tomo un mate. Estoy yendo rápido, sé que estoy yendo rápido, pero amerita lamentablemente por la pérdida de tiempo que tuvimos al comienzo. Sepan disculpar, chicos. ¿Alguna duda o avanzamos? ¿Avanzamos? Yo voy atendiendo acá las consultas. Listo, profe, listo. Avanzamos. Dale. Ventas, primer filo, primer apartado, primer concepto. Ventas cobradas en el periodo. ¿Sí? Las ventas cobradas en el periodo, ¿de dónde, cómo las vamos a calcular? Las vamos a calcular partiendo de lo que hemos volcado en el presupuesto de ventas, pero por las cobranzas del periodo, por justamente la proporción que hemos atribuido en función al periodo medio de cobro y que hemos calculado que van a ser atribuibles al primer subperiodo. ¿Sí? Serían 30.720. Entonces vamos a mirar nuestro presupuesto de ventas, cuánto deberíamos vender para este primer subperiodo y vamos a calcular el 87,5%, que es nuestro porcentaje de cobranzas del periodo. Hasta ahí, ¿todos entienden el cálculo que hice? ¿Se entiende? Yo vendo X cantidad, pero yo sé por justamente cuál es la modalidad que tiene la empresa de vender, que no todo voy a cobrar en este subperiodo. ¿Está bien? Vamos a las cobranzas del periodo anterior. ¿Sí? Si tenemos ventas que se cobran en este periodo, lógicamente en este primer subperiodo también tendremos cobranzas que provienen de ventas del subperiodo anterior. ¿Sí? ¿De dónde sacaríamos este dato? ¿Qué les parece? Del estado de situación patrimonial. Exacto. En el rubro cuentas por cobrar, vamos a ver que tenemos el valor de 5.000. Si miran el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del año anterior, vemos que tenemos cuentas por cobrar por 5.000. Agregamos venta de activos. Recuerdan que la venta de activos, ¿cuándo se efectuaba? Se efectuaba en el segundo en subperiodo. el segundo subperiodo. ¿Y cómo se cobraba? Bueno, todas esas cuestiones mencionaba hoy el profesor. ¿Está bien? Para este primer subperiodo no es imputable esa fila, ese concepto de venta de activos. Avanzamos al segundo subperiodo. Nuevamente, revisamos nuestro presupuesto de ventas y le vamos a calcular el 87,5% para imputar las ventas de ese segundo subperiodo cobradas en este segundo subperiodo. Ahora bien, las cobranzas del periodo anterior, ¿qué vamos a mirar? Y bueno, lo que no cobramos, ahí podemos hacer uno menos lo que no cobramos, ¿sí? O sea, el porcentaje que no cobramos. Y ahí vemos que todo lo que no cobramos de la venta del primer subperiodo las debemos cobrar en este segundo subperiodo. ¿Sí? Vamos a mirar de la misma forma. Vamos a tomar el presupuesto de venta, las ventas del primer subperiodo, le calculamos el porcentaje de cobranzas diferidas y las imputamos al segundo subperiodo. Si nosotros totalizamos los 30.720 más los 4.389, obtenemos el total de ventas presupuestadas para el primer subperiodo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió esa lógica? Esto es muy importante, chicos, y vemos que en los exámenes en los exámenes libres hay dudas respecto a esto. No pueden dudar esto, no pueden dudar sobre este tema, porque también es algo que los acerca muchísimo a la realidad de las empresas, ¿sí? Manejar conceptos como los periodos medio de cobro, los periodos medio de pago. ¿Está bien? Ahora sí tuvimos la venta de activos fijos y debemos imputar el precio de venta, ¿se acuerdan? El precio de venta del activo fijo, no el resultado como habíamos determinado.
¿Está bien? Eso queda claro, ¿no es cierto? Fíjense que la operación nos dice el precio de venta, distinto al resultado que fue de 5.000. El resultado es contable, producto de deducir las amortizaciones acumuladas, que también es un concepto contable, ¿sí? El precio de venta es lo que efectivamente está cobrando la empresa por la venta de los activos. Profe, ahí hago una aclaración. Sí. Punto 12, chicos, fíjense bien, porque si bien no aclara que se cobró el 100% en el momento de la venta, suponemos, ¿sí? Hacemos un supuesto de que el 100% se cobra en el segundo cuatrimestre, o sea, en el mes de mayo, en el momento que se perfecciona la venta. Cosa que puede no ocurrir en un otro ejercicio, examen incluso, pueden llegar a ver que se cobra en distintos subperiodos, ¿sí? Es importante que ustedes apropien, digamos, imputen en función a la forma de cobro, ¿sí? En los momentos que corresponden. En este caso, suponemos que se cobra el 100% en el momento de la venta. ¿Está bien? Profe, Sí. y en el caso que sea financiado, se pone la cuota, sería la amortización más el interés. Fíjense, tomen nota que más abajo en los egresos tenemos un concepto que es pago de acreedores de bienes de uso, ¿sí? Ahí vamos a ver un poquito eso, ¿sí? En el caso de que vendamos, si vendemos a crédito, obviamente, como estamos construyendo este presupuesto, esta herramienta, a partir del criterio de lo percibido, si vendemos a crédito, vamos imputando las cuotas que vamos cobrando, sí, desde luego. Independientemente de eso, Ana, eh, ten en cuenta que acá estamos hablando de una empresa que tiene de base una industria, ¿sí? O sea, procesa materia prima o fabrica productos terminados, que son cajas de alfajores. Normalmente, si vendes un activo, un bien de uso, no, en la práctica puede darse que vos lo vendas a crédito, pero en los casos simulados, en los casos de análisis que nosotros trabajemos, eso lo vas a tener en caso de que vos vendas un bien de cambio, seas una concesionaria y vendas crédito, o tenés un crédito en la misma concesionaria, con un préstamo bancario, un producto de tu operatoria habitual. No sé si me explico. Que en el caso de que el planteo te diga que también, además de vender bienes, productos terminados, bienes de cambio, eh, vendas un activo en cuotas o con una financiación determinada y lógicamente ahí tendrías que incluir la cuota, lo que cobras en cada periodo. Dale, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Si no, avanzamos. Profe. Avanzamos. Claramente, para el tercer subperiodo, repetimos la secuencia lógica, es decir, vamos a tomar las ventas del presupuesto de ventas, le aplicamos el porcentaje de cobranza del periodo para las ventas cobradas en el periodo, y las cobranzas, la línea de cobranzas del periodo anterior, vamos a tomar del presupuesto de ventas, las ventas del segundo subperiodo, y le aplicamos el porcentaje de cobranzas diferidas, ¿sí? Por supuesto, aquí ya no hay otro ingreso respecto a el concepto de venta de activos, pero es muy importante que incorporemos esta columna, que es la columna de excedente. ¿Qué ocurre? Fíjense qué ocurre acá al final, en el tercer, no sé si todos pueden ver el punto rojo, pero fíjense que nosotros vamos a vender una determinada cantidad, algo que presupuestamos, pero no cobramos todo. ¿Qué ocurre? Parte de toda esa venta que está en el presupuesto de venta para el tercer subperiodo, vamos a diferir. ¿A dónde? Bueno, como nuestro periodo de planificación finaliza aquí porque estamos en planificación de corto plazo, es decir, no nos extendemos más allá de un ejercicio económico, esto por convención, parte vamos a diferir y va a quedar como excedente. ¿Está bien? Que es tomar del presupuesto de ventas, las ventas para el tercer subperiodo, para el tercer cuatrimestre, y aplicarle el porcentaje de cobranzas diferidas. ¿Queda claro? Esto siempre lo agregan en el presupuesto financiero, esta columna de excedente. ¿Quedó claro este concepto? Ya vamos a ver que también lo vamos a utilizar más adelante. Totalizamos los ingresos y avanzamos con los egresos. El mismo razonamiento que hacemos para las ventas, vamos a tener en cuenta para las compras de materias primas pagadas del periodo. No es solamente compras, es compras pagadas del periodo y el pago de proveedores del periodo. Sí, puedo repetirlo del excedente. Bueno,
Tomaxu, Gonzalo, ¿cuánto es lo que vos presupuestaste que vas a vender en el tercer cuatrimestre? ¿49.967? No, es 49.967 más 7.138. Pero vos sabés que por el periodo medio de cobranzas que tenés un porcentaje que cobrás en este periodo y un porcentaje que vas a diferir al siguiente cuatrimestre. Pero ese siguiente cuatrimestre ya excede nuestro periodo de planificación, que es un año. Estamos en el corto plazo. Excedente entonces es el pendiente del corto. Exacto. Es, vamos a decir, nuestro rubro créditos por ventas. ¿Está bien? No nos vamos a mezclar acá, ya vamos a llegar al estado de situación patrimonial proyectado, pero responde justamente a aquello que no va a ingresar en términos de efectivo, de dinero, en este tercer cuatrimestre, sino que lo vamos a cobrar en su periodo siguiente, en el primer cuatrimestre del siguiente año al cual estamos planificando. Ahí agrego nomás, profe. Sí, la columna excedente que está explicando el profesor es fundamental en la estructura del presupuesto, de esta primera parte del presupuesto financiero. Ténganlo en cuenta porque si se les llega a pedir esto en el parcial o en su efecto en el final oral, tienen que incluirlo en la estructura sí o sí. ¿Está? Lo tienen que incluir porque si no lo incluyen, no está completo el presupuesto, por un lado, la estructura, y digamos, de alguna manera también forma parte de un error conceptual, si se quiere. Más aún teniendo en cuenta que los excedentes van a ir a parar a otro presupuesto, en este caso el estado de situación patrimonial proyectado, ¿sí? En el caso de excedentes de ingresos, van a ir a que tenga que ver con la actividad principal, van a ir a las cuentas por cobrar, y en el caso de pagos excedentes por egresos de pagos, van a ir a deudas comerciales en el estado de situación patrimonial proyectado. ¿Saben? Eso ténganlo en cuenta. No se olviden de esa columna si les piden presupuesto financiero. Bien. Aclaración importantísima la que hace el profesor. Entonces, respecto de las compras, ahora sí avanzamos hacia los egresos. Tenemos, del mismo modo que razonamos cómo fluyen los fondos por las ventas, tenemos que pensar cómo fluyen como egresos los fondos por los pagos de compras de materias primas. Tenemos un periodo medio de pago, lo cual implica que justamente no vamos a pagar todo lo que compramos de materia prima en este primer subperiodo de planificación, sino que parte pagamos en este subperiodo y parte lo diferimos hacia el siguiente subperiodo. Este porcentaje nos daba 50% de cobranzas a imputar en el periodo que estamos analizando, y el otro 50% las diferimos al siguiente subperiodo. Para el primer subperiodo, los 4.000 provienen ¿de dónde? Nuevamente el mismo razonamiento que con las cobranzas. Las deudas comerciales del pasivo. Exactamente, estimado. Proviene del estado de situación patrimonial del rubro deudas comerciales. ¿Sí? Nuevamente, para este tercer subperiodo, como va a haber parte de las compras de materias primas que no vamos a pagar aquí, no va a salir fondos en este tercer subperiodo, en este tercer cuatrimestre, sino que vamos a pagar en el cuatrimestre siguiente al cual estamos planificando, el año que estamos planificando, ponemos el dato como excedente. ¿Está bien? Mano de obra directa, directamente justamente del presupuesto de costo de producción. ¿Alguien tiene alguna duda? Fíjense una cuestión. Hoy leíamos en el enunciado que el resto se paga en el mismo periodo que se consume. Solamente teníamos periodos medio de pago respecto a las compras y aclaraciones respecto a los retiros de socios. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, directamente, lo que corresponde a mano de obra directa va imputado a cada subperiodo, el total, y que lo sacamos del presupuesto de costo de producción. Los gastos fijos, los gastos variables de fabricación, también los vamos a obtener del presupuesto de costo de producción y también los vamos a imputar cada valor a su correspondiente cuatrimestre. ¿Sí? Todo lo que se ha determinado para cada subperiodo se paga en el mismo subperiodo. Esto está todo expresamente en el enunciado, chicos. ¿Sí? Todo esto está expresamente en el enunciado. Misma cuestión para los gastos fijos y los sacamos del presupuesto económico. Recuerdan que sacamos los gastos fijos que se iban a mantener de
el estado de resultados del ejercicio anterior, luego lo traducimos ese valor anual a cuatrimestral y lo imputamos. Y ahora vamos al préstamo bancario. ¿Sí? Aquí, en el préstamo bancario, debemos recurrir al cuadro de amortización, ¿sí? Que habíamos construido. ¿Recuerdan el cuadro de amortización, de evolución del préstamo? Allí, ¿qué vamos a imputar? ¿Qué valor vamos a imputar de ese cuadro? Estamos hablando del presupuesto financiero regido por el criterio de lo percibido y que refleja los egresos de fondos. ¿Qué valor va a salir? El pago de la cuota, Las dice cuotas, la el total de las compañera. cuotas de cada periodo. Excelente, excelente. ¿Estamos? Pero como bien sabemos, nosotros dentro de nuestro ejercicio de planificación va a abarcar un año. Quiere decir que tenemos un excedente de ese préstamo financiero que debemos reflejarlo en esa misma columna de excedente. ¿Está bien? Por eso la importancia que remarcaba hoy el profesor. ¿Todos tienen claro cómo completamos esta línea de préstamo bancario? ¿Queda claro? ¿Avanzamos? ¿Puedo volver a explicarlo, profe, por favor? Sí. Recuerda que nosotros construimos el cuadro de evolución del préstamo bancario para poder determinar los intereses que iban a ser imputados al presupuesto económico. ¿Está bien? Sí. Y ahí construimos la evolución del cuadro completo. Saldo inicial, interés, amortización real, cuota, suma de interés más amortización, y el saldo final, digamos, saldo pendiente del capital. ¿Qué información, además de los intereses, nos permite obtener ese cuadro? Bueno, justamente cuánto egresa de fondos de la empresa para pagar las cuotas de ese préstamo. Esa es la información pertinente para esta herramienta de planificación que es el presupuesto financiero. A esta herramienta le importa saber cuánto sale cuatrimestre a cuatrimestre, superior planificación a superior planificación. ¿Se entiende por qué ponemos la cuota? ¿Y por qué en el excedente ponemos el saldo que tenemos pendiente de ese préstamo bancario? ¿Está bien, Lautaro? Sí. ¿Entendés? Bien, Gracias. bien. No, está bien. Gracias. Bien, excelente. ¿Qué decía el enunciado respecto al impuesto a las ganancias? Fíjense el punto 17, dice, nosotros tenemos el estado de resultado anterior proyectado y el presupuesto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Qué decía? Se paga el año siguiente en mayo. Exacto, se paga en mayo, con lo cual vamos a imputar esos 14.340 que los vamos a localizar en el estado de resultado del ejercicio anterior, línea impuesto a las ganancias, 14.340, va a ser justamente abonado, va a ser pagado, va a ser un egreso en este segundo subperiodo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué más nos falta? Poner en excedente el de este periodo. El de de este este año. periodo, exacto, lo que hemos estimado en este periodo que tributaríamos de impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todos saben, todos entienden de dónde salen esos 18.022? De esa columna total que teníamos en el final del presupuesto económico, que totalizaba cada uno de los valores de la fila impuesto a las ganancias, ¿sí? En el presupuesto económico. Sumamos todo y teníamos los 18.022. De ahí sacamos ese excedente, que siempre se paga la declaración jurada de ganancia, se paga una vez al año y se paga el saldo, digamos, se paga una vez al año y se paga al año siguiente al cual se está liquidando. Avanzamos. Compra de bienes de uso. Recuerdan que en el punto 11 teníamos que la operación de compra de esa renovación de los equipos se hacía en un porcentaje de contado y en un porcentaje no financiaba nuestro acreedor de bienes de Profe, uso. una consulta. Sí. Por ejemplo, en impuesto a las ganancias, ¿nos pueden llegar a poner lo que es tipo anticipo que se paga en el periodo en el que estamos haciendo? Mira, no te quiero decir que no puede existir algún enunciado en algún planteo de algún examen, pero dudo. Yo creo que el objetivo no es puntualizar tanto en la mecánica de cuándo se paga o no el impuesto a las ganancias o que se calculan anticipos en función a el impuesto del ejercicio anterior. Yo estimo que te van a dar nomás los datos como para que vos puedas ubicar correctamente en el presupuesto financiero el saldo de la declaración jurada de ganancias. ¿Está bien? No es objeto, digamos, esas cuestiones. De que puede existir, ¿está bien? Pero te van a aclarar. ¿Por qué? Aclaro nomás.
lo que estaría mal en este caso, está bien lo que te dice el profesor y agrego, lo que estaría mal es que acá vos coloques en el presupuesto financiero el impuesto a la ganancia tal como determinaste en el presupuesto económico. Eso sí es un error conceptual. Sí, 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 ok. En eso estamos de acuerdo. Excelente. Bien, entonces retomamos la línea de compra de bienes de uso y decíamos que en el punto 11 teníamos un porcentaje que se pagaba al contado, hacia el 70% y el 30% era financiado. Entonces, ese 70% al contado, digo bien, el 70% al contado de 70.000 es 49.000 y va imputado al superior en el cual se realiza la adquisición de los bienes de uso. Pero ese otro 30% lo pagamos a crédito. Tú, digamos, no financió el acreedor. Entonces vamos a recurrir al cuadro de amortización de esa financiación y vamos a introducir en los superiores que correspondan, recuerden que compramos en mayo, el pago de qué? Mismo razonamiento que con el préstamo bancario. Las cuotas, ¿está bien? Hoy consultaba a Lautaro respecto de por qué iba la cuota en el préstamo, en la fila préstamo bancario. Aquí mismo razonamiento. Va lo que eroga la empresa mes a mes por esa compra financiada. ¿Está bien? Y respecto a la línea de retiro de socios, retomamos el punto 16, que decía, perdón, muy importante, no cometan el error que yo cometí. Ese préstamo, esa financiación de la compra de bienes de uso, se pagan 2 cuotas, pero queda una cuota pendiente para el siguiente cuatrimestre que excede nuestro periodo de planificación. Eso refléjenlo, por favor, en la columna de excedentes. Y respecto a la línea de retiro de socios, el punto 16 nos aclaraba que los socios esperaban retirar 5.000 pesos, 5.000 pesos en el primer cuatrimestre y 8.000 a partir del segundo. A partir del segundo, con lo cual reflejamos esos egresos. Totalizamos egresos y ahora sí, a partir del total de ingresos menos el total de egresos, obtenemos el saldo del periodo para cada uno de el saldo del periodo, vamos a decir, el saldo de disponibilidades, de efectivo, de caja y bancos que va a tener la empresa. ¿Está bien? Periodo a periodo. No sé si avanzamos, contador. ¿Puedes volver al anterior, por favor? Sí, sí. Bien. Dígame, sí, dudas, consultas, Sí, inquietudes. tengo una sola consulta y es, Sí, o sea, perdón porque quizás es anterior esto, no, pero no, es tranquilo, respecto al dale. tema de las compras de materia prima. ¿Sí? Sí, Veo que debajo sí, dice, o sea, bueno, quería saber de dónde sacó el primer dato. muy bien. De la fila compra de materias primas, aquí. Claro, excelente. Este concepto, esto recuerden, compras pagadas, presupuesto financiero, criterio percibido. Estos 4.068 los vamos a determinar a partir de qué? De que previamente calculamos el porcentaje de cobranzas que se imputa al subperiodo de planificación y el porcentaje de cobranzas que se difiere. ¿Y de dónde sacamos cuánto vamos a comprar en cada subperiodo en términos monetarios? Del presupuesto de compras. ¿Está bien? Tomamos Sí, ese valor para ese primer subperíodo y le aplicamos el porcentaje de cobranzas del periodo y obtenemos los 4.068. Ahora, para este primer subperíodo, los pagos a proveedores del periodo anterior, por mismo motivo, las compras de materias primas, pero que compramos en el subperíodo anterior, vale decir, el tercer cuatrimestre del año anterior. ¿De dónde sacamos este valor? Del estado de situación patrimonial del rubro deudas comerciales. ¿Se bien. entiende, Lautaro? Sí, 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 ahora sí, está más Bien, claro. Claro, sí, es distinto el porcentaje de cobranza para una claro. compra ¿Y por qué es que distinto? para... ¿Y por qué es distinto? Porque fíjate que en el enunciado nos indican distintos periodos medios. Periodos medios de 15 días para las cobranzas de ventas y periodos medios de 60 días para los pagos a proveedores de materias primas. Eso implica que luego, al calcular el porcentaje de cobranzas a imputar en el periodo y a diferir, sea distinto. ¿Se entiende? Esto vamos a verlo con mayor detalle en otros ejercicios, pero ténganlo presente porque es muy importante. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, perfecto. Teníamos una Gracias. pregunta. A ver. A ver.
Profe, hola, ¿se me escucha? ¿Y? Yo le iba a preguntar lo mismo que puso ahí Ignacio en el chat. ¿Eh? Si creo que usted solamente contó el de los 7.000 de amortización, nomás el cuadro de bien de uso. A ver, vamos para atrás. Puede ser, ya te confirmo, puede ser un error. Ya chequeo. Puede ser, puede ser. Dame un segundo que chequeo, ¿sí? Eh, Bueno, no, está bien. Ya sé de dónde viene la duda. No, el importe está correcto. ¿Y por qué surge ese valor? ¿Por qué surge ese valor? ¿Por qué son 7.000 y no 7.560? ¿Alguien, Que es alguien? la Sí, deuda pendiente que nos queda a nosotros y todavía no podemos exacto. cumplir ese deuda. Exactamente. Retomamos conceptos de contabilidad. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó, quedó claro? Sí, profe, ahí ya está bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Por Igual favor. tengo otra duda, sí, profe. En la fila de préstamo bancario y en el presupuesto Préstamo bancario. financiero, sí, los 24.000 de excedente. Van los Sí. 24.000 ahí, que es lo que sacamos del estado de resultado, porque es pasivo no corriente, ¿no? O sea, Del es solamente cuadro. porque... No, 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 no. Sale del cuadro de amortización de la deuda. eso, perdón. Ajá, bien. Entonces, Pero mismo es sola... razonamiento, ¿sí? Ajá. Mismo razonamiento que respecto a lo que tenemos como excedente de la deuda con los acreedores de bienes de uso. Tengan en Mismo cuenta, razonamiento. chicos, tengan en cuenta que como no transcurrió el periodo, yo no devengué intereses No devengamos técnicamente, intereses entonces lo reflejamos por el importe de capital, de capital. ¿sí? La amortización. ¿Sí? Profe, súper. Bien. No sé, profe, si querés, frenamos unos 10 minutitos. Sí, sí, ¿Querés hacer como un quieran. cortecito? Así ¿Hacemos un hacemos cortecito? un café rapidito y volvemos. ¿Te Muy bien, parece? muy Vale, bien. profe. Aguardamos un Buen cachito café. y volvemos.